Bienvenido, amigo, amiga, a tu programa Vivir por Fe. Soy Magdalena Taveras y estoy feliz de que estés en nuestra sintonía. En breves instantes estaré conversando con el pastor Sergio Rubio, teólogo y escritor. Hablaremos sobre la moralidad. Si ser morales es bueno o malo, hablando en términos espirituales. Tal como les habíamos dicho, aquí tenemos al pastor Sergio Rubio, quien va a hablarnos de este tema que a veces es un poco complicado para algunos. Algunas personas no entienden mucho. Algunos dicen, bueno, pues yo soy una persona correcta. Entonces, una persona que es moralmente correcta puede decir que es justa. Pastor, bienvenido. Y me gustaría que después de saludar a los amigos me responda esta pregunta. Muchas gracias, Magdalena, y un saludo también para todos los amigos que escuchan este segmento y los hermanos también. Así que este es un tema muy importante, la justicia de Cristo y la moralidad. Dios no está en contra de la moralidad de ninguna persona. Y podemos decir, Magdalena, que ojalá que todas las personas tengan una moral alta, porque si eso es así, tendríamos un mundo distinto, porque muchas cosas que hoy vemos en el mundo no ocurrirían. Pero cuando se contrasta la moral con la justicia, podemos decir que la justicia de Cristo nos convierte a nosotros en morales, pero la moralidad de las personas no lo puede convertir en justos, porque realmente la justicia viene de una sola fuente, de una sola línea, que es en Cristo Jesús. Y entonces la justificación viene cuando la persona ha creído en Cristo Jesús, lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador y se ha rendido a Cristo Jesús, ha confesado sus pecados, se ha apartado también de los males y ahora la persona está dispuesta a vivir una vida consagrada a Cristo Jesús. Y entonces eso no lo puede lograr la persona moral. Es importante que la persona sea moral, pero la moralidad no convierte a la persona en una persona justificada delante de Dios. Lo que podemos decir, que si una persona ha recibido la justicia de Cristo en su vida, necesariamente tiene que ser una persona moral. Pero una persona moral no necesariamente puede ser una persona justa delante de Dios. Y es muy común que aquel que es moralista se sienta justa porque son buenos, hacen cosas correctas, no le hacen daño a su prójimo, no hablan de manera inadecuada y dicen, bueno, pero yo, como quien dice, soy cristiano, soy una persona justa. Así es, y todo eso es bueno porque no es malo, una persona moral no es malo en el término correcto de la palabra, no es malo en el sentido porque es una persona que trata de hacer lo mejor por las otras personas. Pero ¿qué sucede? La moralidad, cuando no está anclada en Cristo Jesús, puede alimentar los pecados más peligrosos y más odiosos delante de Dios, que son el orgullo, la suficiencia propia. Porque muchas personas tienen su propia regla para ser salvos, pero no, Dios tiene la regla que Él ha establecido en su palabra por la condición que nosotros tenemos. Ya hemos visto en la palabra de Dios que todas las personas estamos bajo el símbolo del pecado. Y entonces yo puedo ser un gran moralista, puedo ser una persona que me puedo ufanar incluso de que no he ido a la cárcel, nunca me han llamado la atención, nunca me han puesto una contravención en el tráfico y todo eso es muy bueno. Pero entonces si yo pongo eso como el punto de partida para relacionarme con Dios y para mi salvación, entonces eso me lleva a alimentar mi ego y alimentar la suficiencia propia y el orgullo, que son los pecados más peligrosos juntamente con el egoísmo delante de Dios. Es decir, que los seres humanos muchas veces tienen un estándar y creen como que matar a alguien y robarle a las otras personas como que son los pecados capitales delante de Dios. Son pecados muy, muy serios esos. Matar a alguien o robarle también son pecados muy serios, pero los pecados más odiosos, más repulsivos
delante de Dios son el orgullo, la suficiencia propia, el egoísmo, y entonces un moralista puede estar anclado en esos pecados aunque no se dé cuenta. ¿Y por qué vienen siendo los más odiosos y los más repulsivos para Dios? Porque cuando una persona tiene suficiencia propia y tiene orgullo, entonces tiene la mente cegada, y eso puede ser un obstáculo muy serio para reconocer su propia condición. Pudiésemos decir como que tiene una anestesia espiritual puesta a la persona. Entonces, cuando a uno le van a hacer, por ejemplo, un procedimiento médico, algunos procedimientos médicos requieren anestesia, que a la persona se le aplique esa anestesia. Y entonces, cuando la persona no siente, le hacen todo el procedimiento, y eso es muy bueno en el procedimiento médico. Pero cuando es el asunto espiritual, que usted no siente su condición delante de Dios, cuando realmente está mal, entonces usted está en la posición más peligrosa. ¿Se da cuenta? Porque de hecho el enemigo incluso, en un tiempo cuando el enemigo tiraba las persecuciones tan serias, entonces despertaba la necesidad de las personas a congregarse y a unirse con Dios. Entonces por eso cuando mataban 50 aquí en la persecución, aparecían 200 por allá. Y el enemigo entonces cambió de táctica. Y él dijo, no, yo no puedo atacar tanto así, porque si los ataco de esa manera, entonces ellos van a sentir su necesidad de buscar a Dios. Usted no se da cuenta que cuando una persona está en problemas y en dificultades, siente mayormente la necesidad de buscar a Dios. Entonces, una persona moralista tiene suficiencia propia, cree que todo está bien en su vida, entonces no siente su necesidad de Dios. Y ese es el peligro más serio para una persona. Entonces esa fue la táctica que el enemigo cambió. Correctamente, no apretar tanto para que la persona no sienta su necesidad de Dios. ¿Se da cuenta? Y entonces al no tener la necesidad de Dios no tiene por qué buscarlo. Bueno, pastor, yo siento que esto tiende a confundir. Porque ¿cuál sería la razón fundamental del cristianismo entonces? El cristianismo no se basa en la conducta de los seres humanos. El cristianismo está basado en una relación con Cristo Jesús. Por eso muchas personas cuando se les pregunta qué es un cristiano, entonces comienzan a decir muchas cosas que no son malas en sí mismas, pero que no es realmente lo que es un cristiano, porque ellos apelan a la conducta. Ah, sí, sí. Y entonces basan el cristianismo en la conducta buena o mala que pueda tener la persona. Pero el cristianismo verdadero está basado en una persona que conoce a Cristo, que ama a Cristo Jesús, que se ha entregado a Cristo Jesús y ahora está como sembrado en buena tierra, y al estar sembrado en la buena tierra, ahora va a fructificar, que son las buenas obras que va a hacer la persona. Y esas buenas obras ya no es para que la persona esté en Cristo para que sea o para que llegue a ser cristiano, sino porque es un cristiano. Por ejemplo, una persona que es un verdadero cristiano alimenta a los pobres, atiende a los enfermos, como lo dice en el libro de Mateo, el capítulo 25, cuando el pastor aparte a las ovejas de los cabritos. Entonces esas personas que visitaron a los enfermos, que también curaron a los que estaban heridos, que visitaron a los que estaban encarcelados, que le dieron ropa a las personas que estaban desnudos, hicieron eso porque amaban a Cristo y se habían entregado a Cristo. Y entonces, como ellos están entregados a Cristo Jesús, imitan a su Maestro, porque precisamente cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él anduvo haciendo bienes, sanando a las personas, enseñando y predicando. Entonces, cuando una persona se entrega a Cristo Jesús y Él mora en su corazón, de una manera natural brota la idea de ir también a socorrer a los pobres y llevar a los hambrientos comida, llevar a los que están desnudos, llevarles ropa, visitar a los presos y hacer todo el trabajo que Cristo hacía aquí en la tierra, no para ser cristiano, sino porque ya es un cristiano que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Entonces, esta persona que es moral, que ha hecho lo correcto, ¿aún así es pecadora? Correctamente, si es un pecador delante de Dios. Pero va a decir, ¿por qué el pastor ahora dice que yo soy pecadora? Yo no me siento pecadora porque no he hecho nada incorrecto. Porque la raíz básica del pecado no es hacer una cosa
no es el acto en sí, es la condición, la naturaleza, porque el pecado tiene una connotación ontológica. Es decir, que nosotros por naturaleza somos hijos de ira, como dice la Biblia. Entonces, por ser hijo de ira y por ser una persona que nació desconectada de Dios, porque cuando nosotros nacemos después del pecado, que entró el pecado aquí a través de Adán, cuando nosotros nacemos, no nacemos unidos con Dios, nacemos separados de Dios. Y entonces, toda persona desde que nace aquí en esta tierra, ya es una persona que necesita una conexión con Cristo Jesús, porque nosotros nacemos desconectados. Y por eso los padres, cuando tienen sus niños, tienen que irle enseñando el evangelio y cómo se conectan con su Salvador, enseñarle quién los salvó, para que el niño o la niña desde pequeño pueda comprender cuál es su condición espiritual delante de Dios y cuál es la solución que Dios le está ofreciendo para esa condición. Entonces, sencillamente, no se necesita cometer un hecho para nosotros estar en problemas con Dios, porque el asunto básico delante de Dios es que estamos desconectados de Él y nacemos todos en esa condición. Bueno, entonces el punto clave es ese, la desconexión de Dios. Correctamente. La conexión o desconexión de Dios. Correctamente. Y entonces un moralista puede estar tan desconectado de Dios como estar tan lejos del oriente del occidente. Y entonces en esa condición se puede ver como una persona buena, pero es medido con su propia vara. Pero cuando Dios lo mide con la vara de su palabra y con la vara de su justicia, entonces le puede señalar que esa persona está perdido como aquel que está depravado en el mal. Bueno, pues es bien delicado esto y ojalá que nuestros amigos, aquellos que son moralistas y que quizá han pensado de esa forma como usted hablaba, ojalá que Dios pueda tocar su corazón. Porque en verdad esto que usted ha dicho es muy delicado, pastor. Muy delicado, sí, claro. De hecho, que a una persona que no comprende el evangelio hasta le puede ofender, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente. Bueno, y que hay personas también que pueden estar en la iglesia y sentir que han ganado el cielo, que están correctas y no haber recibido la justicia de Dios. Así es. Y si no ha recibido la justicia de Cristo, está tan perdido como una persona que está en el mundo. Que está en el mundo haciendo todas las cosas que entiende que debe hacer. Interesante, pastor. Pues vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos abordado en el día de hoy. Podemos decir que la justicia de Cristo nos convierte a nosotros en morales, pero la moralidad de las personas no lo puede convertir en justos, porque realmente la justicia viene de una sola fuente, de una sola línea, que es en Cristo Jesús. Pues amigos, así concluimos Vivir por Fe en el día de hoy, donde tratábamos el tema del cristianismo y la moralidad. Esperamos que hayan comprendido todo lo que hemos abordado en el día de hoy y que nos sintonicen en la siguiente entrega. Estuvieron con ustedes el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras. Dios les bendiga.